Durante años, cientos de miles de expediciones han intentado desvelar todos los misterios que existen en la Tierra. Sin embargo, parece que cuanto más investigamos, más preguntas y cosas extrañas surgen. Únete a nosotros mientras exploramos los descubrimientos arqueológicos más recientes y controvertidos. Número 1. La Dama de la Iglesia Barfuser. En octubre de 1975, un equipo de trabajadores encontró una cámara sepulcral de muros de ladrillo dentro de la iglesia Barfuser en Basilea, Suiza, durante un proyecto de renovación. Dentro de la tumba encontraron un par de ataúdes bien conservados y, dentro de ellos, dos conjuntos de restos humanos. Un conjunto no era más que un esqueleto, pero el otro era el cadáver momificado de una mujer, que más tarde sería conocida como la Dama de la Iglesia Barfuser. Investigaciones posteriores la identificaron como Anna Catharina Bischoff, quien nació en Estrasburgo, Francia, en marzo de 1719 y murió en Basilea en agosto de 1787. Probablemente deba la ubicación de su entierro, que normalmente estaría reservada para personas de alto estatus social, al hecho de que era la esposa del pastor Lucas Joyner, quien sirvió en la iglesia durante muchos años. En 2015, otra serie de pruebas científicas reveló algo mucho más sorprendente. Anna es una pariente muy lejana de Boris Johnson, el desacreditado ex primer ministro del Reino Unido. Nos preguntamos qué pensaría esta esposa de pastor de Boris Johnson si hubiera estado viva para verlo. Número 2. Odómetro antiguo. El odómetro en tu coche lleva un registro de la distancia que recorres cuando conduces. Hablando más en general, un odómetro se puede usar para determinar la distancia de un lugar a otro. Cuando se inventó, revolucionó la cartografía y la planificación de rutas en el mundo antiguo. Tenemos que agradecer a Vitruvio, de la antigua Roma, por inventar el odómetro, una tarea que completó hace poco más de 2000 años. Su primer odómetro se parecía un poco a una carretilla con una rueda agrandada llena de guijarros. Cada vez que la rueda giraba, un guijarro caía en un pequeño cubo debajo del dispositivo. Como Vitruvio midió el diámetro preciso de la rueda antes de montarla en el dispositivo, sabía exactamente cuánta distancia se cubría con cada rotación. Por lo tanto, podía determinar la distancia entre dos puntos contando el número de guijarros que el odómetro depositaba en el cubo. Después de que ideó este ingenioso invento, la planificación de viajes en el Imperio Romano ya no involucraba tantas conjeturas y los mapas se volvieron mucho más precisos. Los odómetros de hoy en día ya no usan guijarros, pero aún funcionan con el mismo principio de hace 2000 años. Número 3. Ruinas de una biblioteca romana. Colonia es una de las ciudades más antiguas de Alemania, con una historia que se remonta a mediados del siglo I. Eso la convierte en el mejor lugar del país para buscar ruinas romanas antiguas, como esta increíble biblioteca romana antigua. La biblioteca ha estado oculta bajo las calles del concurrido centro de Colonia durante siglos y finalmente fue encontrada después de que una iglesia protestante fuera demolida en 2017. Se invitó a arqueólogos a venir y examinar el sitio después de la demolición, pero no fue hasta 2019 que se encontraron los primeros signos de la antigua iglesia. Mientras que tú o yo tendríamos dificultades para identificar estos muros desmoronados como pertenecientes a una biblioteca, la pista clave para los arqueólogos es la colocación de pequeños agujeros en las paredes, en los cuales se colocarían pergaminos para su almacenamiento. Los expertos creen que pudo haber hasta 20.000 pergaminos almacenados dentro de la biblioteca, lo que fácilmente la habría convertido en la biblioteca más grande de Alemania en tiempos antiguos. De hecho, podría incluso ser la biblioteca más antigua de Alemania. Número 4. El oro perdido de los incas. La historia del oro perdido de los incas se remonta al siglo XVI, cuando el conquistador español Francisco Pizarro exigió un rescate de oro al rey inca Atahualpa. Los incas comenzaron a recolectar el rescate, pero Pizarro impacientemente ejecutó al rey. Se dice que el rescate fue escondido en una cueva secreta en algún lugar, y ha habido varios informes de su descubrimiento a lo largo de los años.
Uno de los primeros informes fue alrededor de 50 años después, cuando un español llamado Valverde afirmó haber obtenido dinero al decir que la familia de su esposa inca le había mostrado la ubicación del tesoro. Sin embargo, las instrucciones sobre cómo encontrarlo, así como la guía y el mapa, desaparecieron. No fue hasta 1886 que un cazador de tesoros llamado Bart Black afirmó haber encontrado el tesoro. Describió figuras humanas, aves y animales hechos de oro a tamaño natural, joyas y jarrones de oro llenos de esmeraldas, así como obras de orfebrería increíblemente hermosas. Black tomó lo que pudo llevar y se fue con la intención de regresar, pero desapareció en su camino de regreso a Nueva York. Todos los intentos de localizarlo y encontrar el oro perdido han fracasado hasta el momento. El destino de Black y la posibilidad de que alguien más encuentre el oro perdido de los incas siguen siendo un misterio. Número 5. Secretos del Castillo de Ayanis. Los arqueólogos han estado excavando en el sitio del Castillo de Ayanis, en Turquía, durante más de 30 años. Durante ese tiempo, rara vez han encontrado algo más significativo o único que la placa mural de bronce ornamental que se encontró allí en septiembre de 2022. El castillo es un punto caliente para los cazadores de tesoros porque fue construido para el rey Urartiano Rusa II, quien gobernó sus territorios desde allí entre los años 680 y 693 a.C. La placa de bronce probablemente fue elegida personalmente por el rey o un miembro de la familia real y habría colgado en una pared como decoración. Se han encontrado fragmentos de placas similares en otros lugares dentro y alrededor de las ruinas del castillo, pero esta es la única que ha salido del suelo en una sola pieza. El descubrimiento de la placa de bronce se produjo cuando los arqueólogos identificaron y desenterraron 4 nuevas habitaciones interconectadas, enterradas en la ladera de la colina donde una vez estuvo el castillo. Aún queda mucho trabajo por hacer dentro de esas habitaciones. Los expertos dicen que hay tanto por excavar en el castillo de Ayanis que todavía habrá arqueólogos allí por otros 30 años. Número 6. Misterio de las piedras azules de Stonehenge. Mucho se sabe sobre Stonehenge, el famoso círculo de piedras inglés, pero sigue siendo un lugar de grandes misterios. Uno de ellos es el asunto de poco más de 40 de las piedras más pequeñas del sitio, conocidas como piedras azules. No provienen de ninguna parte de la zona circundante, en lugar de eso, fueron extraídas de las colinas Preseli en Pembrokeshire, en Gales. Eso está a casi 320 kilómetros de distancia y plantea la pregunta de cómo alguien pudo haberlas transportado tan lejos hace 5.000 años. En 2019, un nuevo estudio identificó la ubicación precisa en las colinas de donde se tomaron las piedras. Los académicos han determinado que las rocas fueron extraídas utilizando cuñas para abrir puntos verticales entre cada pilar natural de roca. En los sitios se han encontrado plataformas de piedra y madera hechas por humanos en el valle bajo el sitio de Carn Wedog en las colinas Preseli, presumiblemente hechas y utilizadas por los arquitectos de Stonehenge. Esto podría finalmente explicar de dónde vinieron las piedras y cómo fueron desprendidas de las laderas nativas, pero no explica por qué o cómo fueron transportadas a través de una distancia tan enorme. Número 7. Grabados prehistóricos. El Sahara es el desierto más famoso del mundo y se ha convertido en sinónimo de calor extremo. En febrero de 2021, se encontraron grabados prehistóricos de cocodrilos y jirafas en las regiones del norte del Sahara, lo que prueba que la gente solía vivir aquí, al igual que los animales que tallaron en las rocas. Es un recordatorio de que esta parte del desierto fue una vez verde y ha pasado por múltiples periodos de reverdecimiento a lo largo de su larga historia. Incluso hay una pintura de la Edad de Piedra en una cueva que muestra a personas nadando, lo que sugiere la presencia de ríos y lagos aquí. Los científicos están trabajando en una teoría que sugiere que el Sáhara tiene periodos fértiles que duran 5.000 años y luego periodos calientes y secos que duran igual tiempo. El último periodo fértil podría haber sido crucial en el movimiento migratorio de los primeros humanos a través del norte de África. En el futuro, nuestros descendientes podrían tener dificultades para imaginar un Sáhara verde y frondoso, comparado con el desierto árido y seco que conocemos hoy. Número 8.
El Sun Cuadrado de las Cuatro Cabras. El Sun Cuadrado de las Cuatro Cabras podría sonar como un grupo de palabras aleatorias, pero en realidad es un vaso ritual de bronce chino. Específicamente, es un vaso Sun, que es un vaso de vino ritual. Los historiadores en China creen que el artefacto tiene más de 3000 años, lo que lo convierte en una reliquia de la dinastía Shang tardía. Como lo implica fuertemente el nombre del artefacto, el vaso está rodeado por 4 cabras con cuernos enroscados, lo que lo hace totalmente único en el registro arqueológico. Hoy lo puedes encontrar en exhibición dentro del Museo Nacional de China, pero fue descubierto por primera vez en el pueblo de Huancun, en la provincia de Henan, en abril de 1938, por un par de hermanos que cavaban en busca de camotes en el lado de una montaña. Este es el Sun Cuadrado más grande de su era jamás descubierto y también presenta un relieve de 4 dragones entrelazados que acompañan a sus 4 cabras. El Sun Cuadrado de las 4 cabras en realidad desapareció después de ser ocultado para mantenerlo a salvo durante la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente fue reubicado en 1952. Fue enviado al Museo Nacional de Historia de China 7 años más tarde, pero fue transferido al Museo Nacional de China más tarde ese mismo año. Número 9. Puerta bizantina oculta. El castillo de Mitilene, en la isla griega de Lesbos, no es un descubrimiento arqueológico nuevo, ha estado en pie desde el siglo VI. Lo que es nuevo, sin embargo, es el descubrimiento de una gran puerta bizantina oculta dentro del castillo que, de alguna manera, pasó desapercibida hasta marzo de 2021. Esta era una puerta extremadamente grandiosa para el siglo VI, tiene 3 metros de alto, 2 metros de ancho y otros 2 metros de profundidad. Una vez hubo una puerta de madera incrustada en el marco de mármol, pero hace mucho que se pudrió. Sin embargo, los grabados ornamentales a su alrededor, incluidos patrones de cintas y ondas convexas, aún son visibles. El castillo fue extensamente desarrollado y ampliado a lo largo de varios siglos hasta el siglo XV, pero se cree que la puerta es un relicto de una de sus primeras fases de construcción. Podría incluso estar conectada con el antiguo asentamiento residencial de Melidoni, que se sabe existió dentro de las murallas del castillo, pero ha desaparecido sin dejar rastro. Quizás estaba justo detrás de esta puerta, que ha estado enterrada bajo ladrillos y cenizas desde que alguien construyó una casa de baños encima de ella durante el siglo XV. Número 10. El tapiz de Saint-Paul. Es posible que hayas oído hablar del tapiz de Bayeux, pero es menos probable que conozcas el tapiz de Saint-Paul. Es un antiguo tapiz hecho de lana que fue descubierto en el asentamiento del antiguo Tarim Basin de Saint-Paul, en el condado de Lop, en Xinjiang, China, en 1984. Cuando fue encontrado, había sido transformado en un par de pantalones de hombre, pero no fue diseñado inicialmente de esa manera, y a los historiadores les resulta muy extraño que se haya cortado de tal manera para un propósito tan básico. El tapiz es fascinante debido a las muchas características de la era helenística que tiene, incluyendo un diadema y un centauro griego, lo que indica que la pieza podría haber venido originalmente del reino grecobactriano. Sin embargo, la figura humana en el tapiz podría ser la representación de un soldado yuezhi del siglo I, en cuyo caso contendría elementos tanto griegos antiguos como chinos antiguos, lo que lo convierte en un artefacto muy desafiante de comprender. La identificación de la figura como china es controvertida, ya que tiene ojos azules y rasgos caucásicos, solo su estilo de vestimenta parece no europeo. Las fechas sugeridas para el tapiz van desde el tercer siglo a.C. hasta el siglo IV de nuestra era. Número 11. Misterioso pañuelo masónico. En 1863, una goleta de 16 metros de largo llamada Dering fue construida en Manga Bay, Nueva Zelanda. Solo 2 años después, se estrelló en las costas de su país de origen durante una fuerte tormenta. Allí permaneció hasta que el notablemente bien conservado naufragio quedó expuesto por el movimiento de las arenas en la playa en mayo de 2018. El enorme naufragio es el más antiguo de Nueva Zelanda y ha demostrado ser una rica fuente de descubrimientos para los arqueólogos.
Uno de los artefactos más enigmáticos encontrados recientemente dentro de él es este pañuelo, que fue hallado dentro de las entrañas del barco a finales de 2020. Desde entonces, ha sido restaurado, y así arqueólogos e historiadores han podido identificar varios símbolos masónicos en su superficie. Sin embargo, eso no significa necesariamente que su propietario fuera masón. Los símbolos se mezclan con símbolos tanto cristianos como judíos. Es probable que el pañuelo haya sido impreso utilizando placas de acero grabadas, del tipo que se usarían para hacer billetes, lo que apunta a un probable origen británico para el pañuelo de seda. Esto significa que el pañuelo, y posiblemente su dueño, también estaban muy lejos de casa cuando el barco se hundió. Número 12. El tesoro de Penrith. El tesoro de Penrith recibe este nombre porque fue encontrado disperso a través de varios campos en Penrith, Cumbria, en Inglaterra, a lo largo de más de 200 años. El tiempo transcurrido entre el descubrimiento del primer artefacto en el tesoro y el descubrimiento del más reciente lo convierte en uno de los hallazgos de tesoros más inusuales en la historia británica. El tesoro comprende un conjunto de broches penanulares de plata fabricados durante el siglo X. El primer artículo, un gran broche de cardo, fue descubierto en 1785. Un segundo broche, casi idéntico al primero, fue encontrado cerca en 1830. La mayoría de los objetos en el tesoro fueron encontrados por dos equipos de arqueólogos trabajando en proximidad uno del otro con detectores de metales en 1989. Los historiadores piensan que los grandes broches fueron depositados originalmente cerca uno del otro deliberadamente en el año 930. Pero están menos seguros de que el resto de los artículos fueran abandonados a propósito o enterrados al mismo tiempo. Las piezas son de un estilo que se popularizó por primera vez durante la era romano-británica, pero el estilo fue adoptado por los vikingos, y estos broches son, de hecho, casi seguramente de origen vikingo. Número 13. Figuras antiguas de hoja de oro. Los arqueólogos en Suecia todavía están desconcertados por un descubrimiento reciente que hicieron en el sitio de Aska. Dentro de los restos de lo que parece ser un gran salón montado sobre una plataforma, han encontrado 22 cuadrados de hoja de oro que, al ser cuidadosamente abiertos y examinados, muestran figuras humanoides abrazándose. Podrían ser representaciones de personas bailando. Aunque pueden confirmar que las ornamentadas creaciones tienen aproximadamente 1300 años de antigüedad, no tienen idea de quién las hizo o por qué. Se han encontrado fragmentos de aún más de ellas, por lo que puede haber más de 30 cuando terminen de reconstruirlas todas. Figuras de hoja de oro como esta se han encontrado en otros lugares de Suecia, pero no hay mención o descripciones de ellas en ningún registro escrito de la época. Siempre se encuentran en grupos, lo que sugiere que fueron llevadas al mismo lugar y dejadas allí. Eso podría indicar que eran ofrendas, pero también podrían haber sido decoraciones para postes en grandes salones de banquetes. Definitivamente son una forma de arte antigua, incluso si es una forma de arte sobre la que no sabemos nada. Número 14. Tumbas de los relieves. Trasladándonos a Italia, encontramos las tumbas de los relieves de Caere. Esta es una tumba de la época etrusca creada hace 2400 años, pero descubierta en 1847. La tumba es única porque casi todas las tumbas de la época etrusca que se han descubierto hasta la fecha están cubiertas de frescos. Esta, en cambio, está decorada con relieves de estuco. Nuestro entendimiento del idioma escrito etrusco es imperfecto, pero ha sido posible traducir lo suficiente de la inscripción dentro de la tumba para identificarla como la tumba familiar privada de la familia de Matunas, y los relieves son recreaciones de las propiedades de la familia, incluyendo sus herramientas, utensilios, sillas y armas. Es un concepto similar al de las tumbas egipcias, con la creencia de que los objetos recreados ayudarían a la familia en el más allá. De hecho, se han encontrado una gran cantidad de elementos similares en tumbas egipcias, pero los egipcios tendían a crear objetos en miniatura. La tumba de los relieves es única en la medida en que ha optado por tallar representaciones de tamaño completo de cada objeto en las paredes. Número 15. El demonio.
En 2020, se logró traducir una antigua tablilla de arcilla de 2700 años, hallada hace décadas en un santuario asirio antiguo. Esta tablilla representa a un demonio llamado Su y contiene descripciones de un antiguo ritual de exorcismo. Ofrece raras ideas sobre la demonología mesopotámica y la medicina popular de esa época. Originalmente, la tablilla se encontró en una cueva sagrada en el norte de Irak, que era parte de un templo dedicado a los dioses Ea, Asher y Marduk. Durante excavaciones en la década de 1950, los arqueólogos descubrieron esta tablilla junto con otros objetos antiguos. En ella, se representa a Su como un demonio alado con cuernos, cuerpo humano, patas y cola de pájaro, y una lengua similar a la de una serpiente. El texto explica que Su era considerado un espíritu maligno capaz de poseer a los humanos y causar problemas como convulsiones y comportamiento extraño. En esa época, la gente asiria y babilónica creía que estas aflicciones eran causadas por fuerzas demoníacas en lugar de enfermedades físicas. La inscripción en la tablilla describe un conjuro que los sacerdotes recitaban en un ritual de exorcismo para expulsar a Su, afirmando que, gracias al poder de los dioses Ea y Marduk, el espíritu de Su sería expulsado y quedaría indefenso. Número 16. La caja de Siuna. La caja de Siuna recibe su nombre del hecho de que fue encontrada en Siuna, Suecia, en agosto de 1911. Es una caja de cobre notable por una inscripción rúnica que fue grabada en su superficie durante los inicios del siglo XI. La caja es evidencia física de una red comercial que abarcaba el mar Báltico durante esa época. Sin embargo, los historiadores están más fascinados por el grabado que toma la forma de un poema. Más específicamente, es un poema en nórdico antiguo, escrito en un metro específico que se usaba cuando los poetas escaldo escribían alabanzas para sus gobernantes. En el poema, un cuco persigue a un ladrón y luego se lo come. Es una imagen extraña, pero podría haber tenido un significado simbólico en ese momento que posteriormente se ha perdido en el paso del tiempo. La caja probablemente perteneció a un comerciante, quien la habría usado para llevar balanzas para poder pesar oro y plata sin importar dónde estuviera. Una segunda inscripción tipo graffiti en la caja se traduce como Vermund coloreó Star, pero no se sabe si Vermund era el propietario original de la caja. Número 17. La Piedra del Peñol o Peñón de Guatapé. Es una imponente formación rocosa en Antioquia, Colombia, que se eleva 200 metros sobre el terreno y alcanza 2.135 metros sobre el nivel del mar. Situada a 80 kilómetros al este de Medellín, cerca del embalse de Guatapé, esta roca tiene 702 escalones incrustados en una grieta que recorren un zigzag hasta la cima, donde hay una torre de 3 pisos con tiendas y un mirador. La piedra ha sido venerada durante siglos por los pueblos indígenas tamíes, quienes la consideraban un monolito sagrado. En 1954, Luis Eduardo Villegas López, Pedro Nel Ramírez y Ramón Díaz la escalaron por primera vez usando tablas que clavaron en la grieta. En la cima descubrieron una planta con propiedades curativas, lo que llevó a la comercialización de un jarabe medicinal. Actualmente, la piedra es uno de los principales destinos turísticos de Colombia.